Muy bien, hermanos. Bueno, como lo decía el pastor Rubén Pana, mi nombre es Andrés Zuleta. Yo soy uno de los pastores de esta hermosa comunidad del Rey del Sur y pertenezco a la red de plantación de iglesias de Axton y Night. Dos cosas antes de iniciar. Lo primero, yo estoy feliz de tenerlos acá. Parte de lo que hace rato veníamos orando nosotros como iglesia local, pero también con Axton y Night, era poder tener una conferencia regional sobre plantación de iglesias. Y no solamente estoy feliz porque estén en este lugar, sino que estoy feliz porque puedo hacer ministerio con amigos. Varios de los que están allí con sus iglesias, yo les he dicho que podemos trabajar juntos por la ciudad, podemos seguir pensando en plantar iglesias, pero también les he dicho que una de las riquezas de Action Night, que ahorita vamos a hablar de eso, es saber que podemos tener hermanos no solamente en Medellín, sino en Barranquilla, Bogotá y a nivel mundial. Así que estoy feliz por eso. Y lo segundo, hermanos, pedirles perdón porque estoy un poco afectado de mi garganta. Entonces, si usted me escucha haciendo, yo sé lo incómodo que es eso, de escuchar a alguien a toda hora haciendo, pero de antemano les pido disculpas. Oremos al Padre y que podamos abordar este importante tema. Una iglesia sana tiene un liderazgo sano. Poderoso Rey, nosotros nos humillamos delante de ti. ¿Quién es competente para esta hermosa tarea de proclamar el Evangelio? Nadie. A no ser, Señor, que tú nos llames por el poder de tu Santo Espíritu, a no ser que tú capacites, Señor, a tus siervos, y aún, Señor, siendo capacitados, nosotros dependemos completamente del poder de tu Santo Espíritu. Yo te ruego, Señor, que tú nos hables en este importante tema, que muchas veces nosotros quizás no prestamos mucha atención, y quizás nosotros y muchos de los que están aquí sentados han sufrido abuso espiritual en iglesias que quizás no entienden cómo tú quieres que se levante un liderazgo en la iglesia local. Quizás muchos de los que estamos aquí, Señor, todavía recordamos nuestro pasado en las iglesias donde queríamos ser pastoreados, pero quizás allí vivimos mucho sufrimiento. Hoy una vez más, Señor, por el poder de tu Santo Espíritu, muéstranos, Señor, qué dice tu palabra sobre un liderazgo saludable, pero también llévanos a Cristo para perdonar quizás a los que nos han hecho daño, y también, Señor, enséñanos para cuidar a las iglesias que tú nos permites pastorear. Yo te suplico, Señor, que como tu siervo me ayudes a ser claro en la exposición de tu palabra, a comunicar, Señor, fielmente lo que ya tú me has dado previamente en estudio, y que en todo esto, Señor, tú seas glorificado. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, ustedes estarán de acuerdo conmigo que cuando nosotros pertenecemos a una iglesia local y cuando nosotros estamos en un proceso de plantación, surgen muchas necesidades y a veces los pastores o los pocos líderes que están en estas iglesias locales no dan abasto con todas las tareas que uno tiene. Lo cual muchas veces a nosotros nos lleva a pensar que vemos hermanos sentados en nuestras congregaciones y decimos, este hermano ya lleva con nosotros 3, 4, 5, 6 meses, pongámoslo a servir. Entonces nosotros decimos, esa persona es muy especial, yo veo que sonríe muy bonito y empezamos a utilizar personas que quizás no están preparadas para tomar posiciones de liderazgo en nuestras comunidades. Pero no solamente eso, muchas veces también ha surgido que vemos necesidades en algunas zonas de la ciudad o de barrios y pensamos en enviar a algunos individuos porque hablan bonito, porque quizás hemos visto que articulan algunos conceptos del evangelio y decimos, ese hombre está preparado para enviarlo a dirigir un grupo. Pero usted estará de acuerdo conmigo que cuando uno piensa así, a veces se causa mucho daño, no solamente a la persona que se envía o se pone en posiciones de liderazgo, sino que se causa mucho daño a la gente que uno quiere ser o quiere cuidar o pretende ser cuidada. Pero no solamente eso, usted estará de acuerdo conmigo que a veces nosotros, en una ciudad como Medellín, que tiene muy buenas universidades, que tenemos gente educada en nuestras iglesias, nosotros a veces pensamos que el liderazgo de nuestras iglesias se trata de temas administrativos. Y a veces los pastores o líderes parecen más como gerentes de recursos humanos
buscando estrategias, mirando si esas personas están con una buena educación, qué tan influyentes son en nuestra ciudad. Y a veces esas son como las razones por las cuales elegimos el liderazgo de una iglesia, porque tenga educación, porque quizás tenga una buena posición económica, porque hable muy bonito. Entonces parecemos gerentes de talento humano que administramos los recursos de Dios. Les voy a mostrar por una estadística que eso es un grave error. Cuando nosotros nos movemos simplemente para levantar liderazgo porque la gente quizás tiene algunas destrezas o porque vemos tanta necesidad y alguien tiene que hacerlo, nosotros cometemos serios errores y nosotros afectamos el cuerpo de Cristo. Mire estas estadísticas solamente como para mostrarle un poco de la realidad. Las Wynn en su libro Reabastecer, él tiene una estadística hecha en los Estados Unidos, pero para serles honestos, no creo que sea muy diferente en Latinoamérica. Y miren lo que él dice en su investigación. 1,500 pastores dejan el ministerio permanentemente cada mes en los Estados Unidos. Si yo quisiera razonar un poco aplicando quizás estos resultados, seguramente en este lugar hay algunos pastores que están contemplando la idea de dejar el ministerio el día de hoy. Pero no solamente eso. 80% de los pastores y 85% de sus esposas se sienten desanimados en sus roles. Volviendo a hacer esa reflexión numérica, quizás en este lugar, allí, sentados, esposas de pastores, están totalmente desanimados y quizás estás pensando, mañana es domingo, ay, qué pereza volver a la iglesia. 70% de los pastores no tienen un amigo cercano, un confidente o un mentor. ¿Cómo les parece eso? Y es algo extraño porque nosotros los pastores y líderes de iglesia normalmente estamos rodeados de muchas personas, pero a veces en esas batallas de nuestra vida no tenemos con quién conversar, no tenemos a quien decirle, mira, ora por mí porque estoy mal, me siento tentado en esta área, tengo estos desafíos, y es un 70%. Entonces, seguramente en ese lugar hay algunos hermanos que no tienen ni un amigo del ministerio y que quizás están llevando una carga difícil. Y parte de lo que nosotros queremos con Action Unite, con las iglesias locales, y escuche muy bien eso, iglesias locales, es que se pueda tener amigos de ministerio, que llevemos cargas juntos y oremos los unos por los otros. No solamente él tiene esas estadísticas, según lo siguiente, más del 50% de los pastores están tan desanimados que dejarían el ministerio si pudieran. Miren esto, si pudieran, pero no encuentran otra manera de ganarse. Entonces escuchan los argumentos como, es que lo único que yo sé hacer es estar en la iglesia. No tienen otro oficio, pero si se les presenta una oportunidad de trabajar en otra cosa y se les remunera bien, seguramente abandonan el ministerio. Y el 71% de los pastores declaran que se sienten agotados y que batallan hasta el cansancio contra la depresión semanalmente, incluso diariamente. Pregunta, hermanos, ¿cómo ven esas estadísticas? Pregunta, hermanos, ¿tiene que ver esto con nosotros en nuestra realidad como ministros del Evangelio, que pertenecemos a iglesias, que quizás llegamos al ministerio con una pasión impresionante, pero muchas de estas cosas están llenando nuestros corazones? Y finalmente, yo quiero decirles lo siguiente. En la investigación de Will, él dice que muchas de estas cosas se dan por una razón, porque no se tuvieron procesos saludables a la hora de ser elegidos como pastores o como líderes dentro de la iglesia. En la investigación y en las conclusiones de Will, él dice que muchos de estos hombres que están sufriendo estas estadísticas es porque comenzaron ministerio solos. Nunca fueron enviados por una iglesia local, nunca fueron pastoreados y lo único que han hecho es sufrir quizás las consecuencias de ir a un liderazgo, no de una manera bíblica, no a través de una iglesia local. Y dice Will finalmente, hombres y mujeres están liderando nuestras iglesias emocional y espiritualmente vacíos y totalmente secos. Yo quise introducir este mensaje con estas estadísticas,
Porque mis hermanos, la pregunta que un siervo de Dios, un hijo de Dios y una iglesia local debe hacerse frente a esto es la siguiente: ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Dios en su palabra? Porque mis hermanos, a veces hemos permitido que estrategias entren a nuestras iglesias y que sea la forma de elegir a los siervos del Señor cuando Dios ha revelado todo lo que nosotros debemos saber de Él y de su iglesia en su palabra. Por lo tanto, yo quiero invitarles a leer 2 pasajes de las Escrituras, porque si algo, hermano, nosotros hemos de decir aquí que no tiene error, es la palabra de Dios. Y yo quiero que leamos las Escrituras y que sea nuestro Señor guiándonos. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Y luego quiero que lean Primera de Timoteo, vamos a leer Tito, 1, del 5 al 8. Vamos a leer 2 pasajes. Primera de Timoteo, capítulo 3. Quiero que vaya allí. Y antes de que lo leamos, déjenme introducir un poco qué es lo que está pasando aquí. Sigue ahí, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Y luego vamos a leer Tito, capítulo 1, versículos 5 al 8. ¿Qué está pasando aquí? Yo lo voy a explicar rápidamente para que entienda la lectura. Pablo ha dejado a Tito en la isla griega de Creta para trabajar con la iglesia. Y ha dejado a Timoteo para ayudar a la iglesia en Éfeso. Y surge un problema en estas iglesias, y es que Timoteo y Tito deben entender a través de Pablo que hay una preocupación, y esa preocupación surge por la influencia de unos falsos maestros. Y lo que está haciendo Pablo con Tito y Timoteo es explicándoles, guiándoles y enseñándoles que tengan mucho cuidado con los falsos maestros. Y mis hermanos, yo quiero mostrarles por las Escrituras que un falso maestro no es solamente una persona que enseña herejías, hace parte de que sus enseñanzas son herejías, no tiene nada que ver con las Escrituras, pero también un falso maestro se ve en su comportamiento, en su vida, en su hogar. Por eso Pablo en 2 de Timoteo les dice a ellos en el versículo 3, versículo 1 al 5, le dice lo siguiente: ten cuidado porque en los últimos tiempos van a venir unos hombres, van a venir tiempos difíciles. Y él dice lo siguiente: esos hombres, esos falsos maestros tienen lo siguiente: son amadores de sí mismos. Entonces, piensa un poquito sobre esto. Piensa solamente en sus beneficios, en cómo podemos hacer las cosas para ser beneficiados nosotros y no el pueblo de Dios. Pero también dice que son ávaros. O sea, buscan solamente ganancias. Son jactanciosos, son soberbios, son blasfemos. Y en el versículo 4, en este contexto, él le está diciendo: oh, porque estas personas tienen una apariencia de piedad. Esos son esos falsos maestros. Ahora, en la lectura que vamos a tener, lo que Pablo le está enseñando a Timoteo y Tito es diciéndole: ahora yo te quiero mostrar cómo luce la vida de un siervo del Señor. Y por eso, leamos. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7. Palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación. Y hermanos, ¿entre quiénes? Entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahora vamos a Tito, versículos 5 al 9. Miren lo que dicen: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda, y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Los designaras si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución y de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a las bebidas, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Antes bien, debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo,
debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. ¿Sí nota el contraste? Los falsos maestros no solamente son aquellos que en su enseñanza dicen herejías, sino también que en su vida muestran todo lo contrario a lo que es la imagen de Cristo. Entendiendo esto, hermanos, yo quiero convencerlos de lo siguiente a ustedes el día de hoy. Este es mi mensaje. Un liderazgo sano toma tiempo. De eso yo quiero convencerlos hoy. Porque si usted ve todas esas cualidades que tenemos allí, todas las características de un siervo del Señor, yo te aseguro que en una entrevista, en un almuerzo, tú no descubres todo eso en una persona que es un candidato a ser un líder o a ser un anciano de una iglesia. No. Por lo tanto, el liderazgo sano de una iglesia toma tiempo. Y lo que yo quiero hacer en los próximos minutos es al menos argumentar 4 formas de cómo nosotros podemos ver ese liderazgo en el tiempo. Y yo voy a utilizar una estrategia pedagógica que todos aprendimos en la escuela. Todos aprendimos algo de geometría que se le llamó agrupación. Entonces usted recordará que la profesora por allá en preescolar le decía, aquí hay unos arbolitos, aquí hay unas bolitas, aquí hay un triángulo, hagamos una asociación. Entonces uno llegaba y decía, ese es el conjunto de los arbolitos, ese es el conjunto de las bolitas. Mis hermanos, muchas veces en las escrituras, cuando tenemos estos listados, funciona muy bien la agrupación. Y nosotros, creo yo, que este pasaje al menos nos muestra 4 agrupaciones para nosotros ver en el tiempo un siervo del Señor, un líder de la iglesia. Ahora, esta es mi propuesta. No es una propuesta nueva, novedosa que yo haya traído acá. Usted puede profundizar más sobre este tema en uno de los libros escritos por Juan Sánchez llamado La Fórmula de Liderazgo. Él profundiza más sobre esta idea, pero miren esto. En la agrupación del pasaje que acabamos de leer, nosotros encontramos que hay unos elementos de carácter, que hay unos elementos de convicciones teológicas de ese siervo, que hay un elemento de cuidado y que hay un elemento de competencia. Todo eso en una ecuación a los que les gusta o nos gustan las matemáticas sobre el tiempo. Ahora, algunos de ustedes dirán, ¿cuánto tiempo? Mis hermanos, déjenme contarles un poco de mi testimonio frente a esto. Cuando yo llegué a esta iglesia local, yo creía que tenía buenas convicciones teológicas, yo creía que tenía un buen carácter, yo creía que cuidaba bien la iglesia del Señor y yo creía que tenía algunas competencias. Pero mis hermanos, en esa época, Pastor Diego, Pastor Jairo, tomaron el tiempo suficiente, alrededor de 5 años, para conocer bien mi carácter, para conocer bien mis convicciones, para ver si yo cuidaba a mi familia y decía, quiero llegar allí, y para ver si tenía competencias en la enseñanza, y eso toma tiempo. Ahora, permítame explicarle algo rápidamente. ¿Esto dónde se debe dar? ¿En un seminario? ¿Sí? ¿O eso se debe dar, no sé, en las cafeterías, pero menos en la iglesia local? Mis hermanos, todo esto se debe dar en una iglesia local. Porque en una iglesia local, cuando te reúnes con el pueblo de Dios, cuando estás con la iglesia del Señor, cuando tú te sometes al liderazgo de otros, cuando tú permites que otras personas te hagan preguntas difíciles, cuando tú permites en un acto de humildad que otros evalúen tu enseñanza, cuando otras personas quizás te digan, tú nunca me llamas, yo veo que tú a veces ni me miras para saludarme, todo eso se da en el contexto de una iglesia local. Y mis hermanos, paréntesis pastoral, no estoy diciendo que los seminarios son malos, son una gran herramienta para capacitar y quizás generar convicciones, pero todos estos elementos se dan dentro de una iglesia local. Por eso la importancia. ¿Dónde expresas el deseo de cuidar al pueblo de Dios, de enseñar al pueblo de Dios? En una iglesia local. Y ahora eso se somete durante el tiempo y nos va a dar como un resultado, y es un resultado extraordinario, que podrás tener un liderazgo saludable. Y déjenme explicar la expresión saludable. Porque mis hermanos, cuando nosotros decimos saludable, no quiere decir que nunca enfermes. Porque aún nuestros cuerpos decimos, tengo un cuerpo saludable. No estoy diciendo con eso que nunca me enferme. Quizás pasamos temporadas en la vida, hermanos, que es difícil para nosotros.
que no entendemos conceptos teológicos, que tenemos problemas con algunos hermanos, que nuestro carácter es puesto a prueba, y es ahí donde Dios está formando a la imagen y semejanza de su Hijo, Jesucristo. Ahora, esos son mis argumentos, quiero desarrollarlos, y para eso, mis hermanos, yo les mandé a entregar una hojita. En esta hojita, yo no pretendo desarrollar cada uno de estos puntos. Eso hay unos libros extraordinarios, puede ir allá a Poema, y allá va a encontrar libros que le va a explicar cada una de esas palabras, no sea soberbio. Lo que yo sí quiero hacer es esto, mostrarle los conjuntos, mostrarle las agrupaciones, y lo primero que yo observo es el carácter piadoso. Cuando nosotros estamos pensando entre nuestras iglesias locales, tener líderes, pastores, nosotros tenemos que observar el carácter. Ahora, mis hermanos, déjenme desarrollar esta idea. Cuando nosotros pensamos en el carácter de un líder o un futuro pastor, estamos pensando en su vida interna. Y nosotros, y quiero insistir en esto, eso no se observa solamente en sentarnos a tomar un café, sino que eso se observa en el tiempo. Ahora, nosotros tristemente a veces no pensamos en el carácter de esos líderes y pastores, sino que pensamos en sus destrezas y pensamos en su educación, en su experiencia, en sus competencias, y a veces pensamos que sea muy carismático, porque si es carismático es extraordinario para la iglesia, pero no, mis hermanos. Lo primero que vemos en este pasaje, y déjenme mostrarles algunas cositas de esta hoja, es que el carácter, su conducta personal, miren una de las cosas, que no sea amigo de peleas. Piense solamente en eso. Piense cómo manejan las redes sociales. Si usted es ese candidato que ve que alguien publica algo en Facebook y usted inmediatamente corre a decir, yo no estoy de acuerdo con eso, y armas una pelea. ¿No amigo de qué? Porque miren lo que hacen los falsos maestros. Su enseñanza produce contiendas. ¿Sí ven los contrastes? Ahora, piensen en otra. No dado al vino habitualmente, no dado a la bebida habitualmente. Ahora no estamos diciendo que no se pueda tomar el texto, no niega que uno pueda tomar quizás un vino, pero normalmente hay siervos, hay líderes que luchan con la bebida, pero también encontramos temas de dominio propio, y ahora ese dominio propio es también el manejo de tus finanzas, el manejo quizás de la ira, muchas veces que hay hermanos que son difíciles, pero ¿cómo manejas tú los conflictos? Porque lo que sucede en los falsos líderes es que son llevados por sus pasiones. Cualquier cosa que se les diga, explotan inmediatamente. Y hermanos que están y tienen líderes y ancianos como candidatos, no tengas miedo de confrontar eso. Porque muchas veces nosotros, yo creo que los paisas van a entender esta expresión, tenemos como vacas sagradas en la iglesia. ¿Saben qué son vacas sagradas? Esos que uno dice, no le diga nada, porque ahí mismo se enoja. Hermano, eso es un error, porque es el amor hacia mi hermano. Y yo puedo sentarme en un contexto de amistad, de discípula, y decirle, yo te vi la otra vez que tu hijo chiquito llegó y te movía y te decía tal cosa, y tú llegas y le dices, eche para allá. Tu reacción no fue buena, mi hermano, y yo creo que tú debes tener más control de sí mismo. Y ojo, ¿cómo están los temas de ira en tu corazón? Pastores, no tengan miedo de confrontar a aquellas personas que Dios por su gracia y misericordia les ha dado para que ustedes puedan verificar si Él va a ser un anciano o un líder de tu iglesia. ¿Por qué? Porque cuando tú no corriges eso, hermano, muchos van a sufrir frente a ese liderazgo. Ahora, lo segundo que yo observo, no olviden, la agrupación, un liderazgo sano toma tiempo para observar el carácter. Lo segundo que yo observo son las convicciones bíblicas. Y yo quiero que pensemos algunas cosas frente a esto. Yo sé que Dios nos ha dado la gracia de tener seminarios. Yo quiero insistir, yo he sido educado en uno de los seminarios de Medellín. Pero realmente, ahorita hablaba con un hermano acá, mucho de mi aprendizaje ha sido en esta iglesia local. Porque yo puedo tener conceptos teológicos basados en un libro y gracias a Dios por esos siervos. Pero cuando tú estás frente a esa anciana, a ese hombre que ha perdido a su esposo, y tú tienes que explicarles grandes conceptos como la soberanía de Dios, el perdonar, ahí tú tienes que preguntarte, wow, ¿yo cómo hago esto? Y muchas veces esas convicciones bíblicas no están en nosotros.
A veces tenemos algunos conceptos que hemos escuchado de otros, pero no hemos articulado de una mejor forma para enseñarle a otras personas. Una pregunta que uno le puede hacer a este pasaje: ¿a qué se refiere con convicciones bíblicas? Y mis hermanos, solamente regresen nuevamente a primera de Timoteo. Y yo quiero mostrarle que en el argumento del apóstol Pablo, él ya le ha dicho a Timoteo de qué se tratan esas convicciones. Porque esas grandes convicciones, capítulo 1 de primera de Timoteo, versículo 14, él dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante, miren eso, con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel es esta. Y miren qué es la palabra fiel. Cristo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quiénes? A los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Es una gran comprensión del Evangelio, porque el Evangelio no es un curso que damos en la iglesia. Citando a Timothy Keller, podría decir que el Evangelio es desde la A a la Z en nuestra vida. El Evangelio, hermano, es una comprensión del gran plan de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahorita, tranquilo. Otra cosa. Mañana. Respóndeme, por favor. Mis hermanos, el Evangelio, hermano, es una articulación desde Génesis hasta Apocalipsis de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas en su gran plan de redención. Ahora, piensa esto por unos segundos, hermanos. ¿Cuáles son tus convicciones? ¿Y saben cómo se dan ese tema de las convicciones? Se dan a través de conversaciones. Se dan a través de preguntas. Hermanos, una buena actividad de discipulado, esto se da en la iglesia local, es cuando alguien quizás te diga: yo tengo el anhelo de liderar, yo tengo el anhelo de poder servir, y tú le dices: ven, vamos a leer juntos tal libro, y yo quiero que tú me expliques algunas verdades de este libro, y quiero que me expliques qué es el Evangelio. De hecho, todos los que son miembros de nuestra iglesia, parte de la entrevista que hacemos con ellos, les decimos: quiero que me expliques el Evangelio. Entonces ellos dicen: pastor, ¿cómo le voy a explicar el Evangelio a usted, por favor? Y yo: sí, quiero escucharte, ¿cómo comprendes el Evangelio? Y nosotros nos vamos dando cuenta de cuáles son sus convicciones bíblicas, porque, amados, si nosotros enviamos líderes o pastores que no tienen convicciones bíblicas firmes en cuanto al Evangelio y el gran plan de Dios de redención, nosotros vamos a estar multiplicando errores en nuestra iglesia. El tercer argumento, hermanos, para pensar una iglesia sana, los líderes toma tiempo. El tercero es el cuidado amoroso. Y yo quiero mostrarles algo en esta hojita sobre el cuidado amoroso. ¿Les parece muy particular que parte de lo que hace el cuidado no principalmente está en la iglesia, sino en la familia? ¿Notaron eso? Yo quiero que miren su hojita. Yo tengo aquí una parte que dice vida doméstica. Y piensen, miren cómo nosotros a veces somos tan contrarios a lo que Dios ha dicho en su palabra. Porque nosotros a veces nos preocupamos más para que esas personas que tenemos como futuros líderes y candidatos en nuestra iglesia sirvan dentro de nuestras iglesias, a las necesidades de nuestra iglesia, pero pensamos tan poco como ellos sirven en sus hogares. Miren algo hospitalario: marido de una sola mujer, tiene sus hijos fieles, tienen hijos sujetos, gobierna bien a sus hijos, gobierna bien su casa, y a veces hay que hacer preguntas incómodas a esas personas y decirle: ¿cómo va tu relación con tu esposa? ¿Cómo va tu relación con tus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que saliste con tu familia? Porque muchas veces estamos buscando atender las necesidades de esta iglesia local, y muchas veces no pensamos que el principal llamado es cuidar a esas ovejas que Dios nos ha dado en nuestras casas. Hombres solteros, porque a veces uno cuando dice hogar, los solteros inmediatamente dice: todavía no me toca. Sí te toca. ¿Cómo te sujetas a tus padres? ¿Cómo? ¿O eres un rebelde a la autoridad de tus padres? Porque te garantizo que si Dios te ha llamado para estar en el santo matrimonio, si tú no aprendes desde ahora estos principios, tú vas a cometer errores cuando te cases. Así que si una persona no cuida bien su familia, nosotros a veces, por no cuidar a nuestra familia, lo que hacemos es desbordarnos con la iglesia local. Y saben, déjenme contarles esta triste historia a modo de ilustración. Esto es real en Medellín. Y sucedió en un velorio de un pastor. Y ustedes saben, somos cristianos, ¿saben? Cuando vamos a un velorio, parte de lo que se hace es que hay unas palabras para la persona desde su ministerio, lo que hizo. Y empezaron a salir algunas personas y decir: oh,
Yo doy gracias a Dios por la vida de mi pastor que me cuidó. Yo recuerdo cuando iba al hospital, una belleza, ¿no? Y salieron muchas personas. Entre ese momento ven que uno de sus hijos viene desde la parte del fondo y toda la gente estaba diciendo, ay, ¿cómo serán las palabras de su hijo? Debe ser una cosa maravillosa. Su hijo se para, ahí está el féretro de su padre, y su hijo mira a todos los asistentes y dice estas palabras: por fin me di cuenta dónde estaba mi papá cuando más lo necesitaba. Gracias. Porque a veces nos desbordamos, hermano, en cuidar el pueblo de Dios y descuidamos nuestra familia. Y si una iglesia no tiene familias saludables, te aseguro que no es una iglesia saludable. Te pregunto, hermano, ¿cuánto dedicas a tu familia? ¿Eres hospitalario? ¿Cuánta gente ha ido a tu casa para que otros vean cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tus hijos? ¿Has abierto las puertas de tu casa? Así se coman todo lo que Dios te ha dado provisión. Él te dará más, pero tienes temor de que se acabe el alimento porque quizás dices, uy, no, es que es difícil, no quiero que vean los errores, la casa está desorganizada. Eres hospitalario, permites que otros vengan para que vean cómo tú vives el evangelio en tu hogar. No, aquí es fácil ser cristiano. Yo los veo a ustedes y yo digo, qué gente tan espiritual, por favor. Nosotros debemos liderar, proteger, proveer para aquellos que están bajo nuestro cuidado. Y finalmente, competencias. Finalmente. Miren que el énfasis de Dios en estos pasajes es el carácter, es crecer en unas convicciones, es cuidar a nuestra familia para luego cuidar al pueblo de Dios y desarrollar competencias. Esas competencias son la habilidad de enseñar a los hombres, que son llamados al santo ministerio pastoral, la capacidad de enseñar a otros. ¿Y dónde se da eso? Se da en el contexto de una iglesia local. Y miren, hermanos, a veces nosotros vamos a enseñar y vamos a creer que es la enseñanza más extraordinaria que hemos dado en nuestra vida. Y quizás una hermana llega y te diga, ay, yo no te entendí nada, Dios te bendiga. Ay, pero eso hace parte de tu formación. Porque quizás la próxima vez que enseñes vas a decir, quiero ser más claro, Señor, y es una competencia que se desarrolla. Miren en esta hojita, dice otros aspectos, no recién convertido. La razón por la que no debe ser un recién convertido es por eso, porque no tiene convicciones, no ha sido puesto a prueba su carácter, porque también no sabemos cómo cuida a su familia, cómo cuidar a la iglesia, y si no se le ha enseñado, imagínense cómo él va a ministrar al pueblo de Dios. Así que mis hermanos, si nosotros queremos formar líderes que continúen cuidando el rebaño de Dios mucho más allá de nuestros propios ministerios, necesitamos enseñarle a esos líderes y futuros pastores la palabra de Dios y permitir que en nuestros contextos de iglesia local ellos sean corregidos. Así que, hermano que estás en el proceso, sé paciente y humilde cuando se te corrige, porque a veces creemos que no se nos puede corregir. Así que no olviden cuál era mi mensaje para ustedes: un liderazgo sano toma. ¿Y cuáles son las? Ay, Señor, fluye agua. ¿Cuáles son los 4 argumentos para entender qué es lo que hacemos en el tiempo? Carácter, convicciones, cuidado y finalmente, y eso toma y nos da como resultado. Yo le animo, y no era mi propósito profundizar en cada uno de estos puntos. Hay muy buenos libros que usted puede comprar allí en Poema, en CLC, que desarrolla cada uno de estos puntos. Permítame ahora entonces concluir. He dado una introducción contando la realidad que nos afecta, gracias mi Hugo. He desarrollado este pasaje, mi mensaje era el siguiente, conclusiones. Un liderazgo saludable toma tiempo porque debemos observar carácter, convicciones, cuidado y competencias. Hermanos, no se los digo como alguien que lo haya querido alcanzar todo, pero ¿cómo vas con eso? ¿Dedicas tiempo a aquellas personas que tú dices, él se perfila para el ministerio, pero quizás no sea el tiempo porque no lo conoces? Y mi pregunta es, ¿cómo vas con el carácter, convicciones, cuidado y las competencias de esos futuros líderes y pastores de tu iglesia? Segundo, conclusión, ¿estás en el proceso de ser llamado al ministerio? Porque estoy seguro que acá hay líderes que pretenden ser pastores y ese es un anhelo que tienen. O hay personas que queremos poner liderazgo. Sé paciente
sé paciente, estudia las escrituras y trabaja en tu carácter. Permite que otros te corrijan. Y eso para los pastores. ¿Tienes años en el ministerio? Identifica a tus futuros pastores, líderes, e invierte tiempo en ellos. Y mis hermanos, el discipulado no solamente es una clase formal. Discipulado se da cuando yo visito a ese futuro candidato, cuando yo me tomo un café con ese candidato, cuando lo invito a jugar, porque quiero ver cómo, si es competente, quiero ver cómo reacciona si pierde. Hermano, todo es discipulado, la vida misma es discipulado. Saquemos de nuestras cabezas esa vana y triste concepto de discipulado, de creer que solamente son cursos. No son cursos, hermanos. Nos funcionan los libros, pero discipulado es la vida misma. Cómo yo me relaciono con mi iglesia, cómo yo me relaciono con las personas. Miren, ilustración rápidamente. A veces mi esposa quiere ir a hacerse sus uñas y yo le digo, ¿para qué va a ir sola? Llame a una hermana de la iglesia y así en el metro, conversen de cosas, cómo vas con esto, y estás haciendo discipulado allí. Yo en mi casa a veces voy a mercar y digo, ¿por qué voy a ir solo? Y le escribo a alguien, hey, ¿qué estás haciendo? Vamos a mercar. ¿Mercar, pastor? Sí, vamos a mercar. Y para que vea, quizás yo digo, ve, cambiémosle el precio a esto para que paguemos menos. Y él diga, ay, vean a este pastor tan jodido. Entonces, no, para que él vea que uno es honesto, que uno es dadivoso. Hermanos, el discipulado es la vida misma. Mi pregunta es, ¿estás invirtiendo tiempo? ¿Lo estás haciendo? Porque un liderazgo saludable toma tiempo. Quiero dejarlos aquí con una esperanza del Evangelio. Yo no quiero que nos vayamos totalmente desanimados y decir, ay, qué cosa tan horrible. Hermanos, miren, ¿quién es apto para poder cumplir estas características que tenemos allí? Nadie. Pero la esperanza del Evangelio, hermanos, es que quizás nosotros, que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, que nosotros éramos aborrecedores de Dios continuamente, lo que ha hecho nuestro gran Salvador es rescatarnos, no por nuestros méritos. Lo único que hicimos para nuestra salvación fue pecar y pecar contra un Dios santo. Y Él tuvo misericordia y nos salvó. Y no solamente nos salvó, sino que Él ha prometido que esa buena obra que Él ha comenzado en nuestras vidas, ojo, no ser pastores, no ser líderes, no, la buena obra de ser la imagen de su Hijo, Cristo Jesús, Él la está cumpliendo día tras día a través de su Santo Espíritu y sometiéndonos a una iglesia local. Yo te aseguro que si tú tienes una línea del tiempo, y tú dices, miren, cuando yo me convertí por la gracia del Señor que Él me permitió verlo a Él y arrepentirme de mis pecados, y yo veo mi realidad al día de hoy, Dios ha transformado mucho en mi vida. Pero cuando tú miras tu futuro y tú dices, pero todavía me falta, hay una esperanza porque Dios sigue trabajando en tu vida y en mi vida a través de la iglesia local. Yo quiero cerrar con estas palabras de John Newton, que trae esperanza para entender que esto no se trata de nosotros, sino de aquel que nos salvó. Nadie más que el que hizo el mundo puede hacer a un ministro del Evangelio. Solo Dios puede llamar a un verdadero ministro y solo Él puede conceder al ministro los dones necesarios para el servicio. Pero la gran promesa de las Escrituras es que Dios llama a estos ministros, pastores y líderes y los presenta como un regalo de Dios para la iglesia. Y mis hermanos, todo esto, el honor y la gloria es de Dios porque Él forma a sus ministros por el poder de su Santo Espíritu, a través de una hermosa iglesia local. Y quiero dejarlos para que conversen ahí solamente 2 minuticos sobre cómo bajamos esto en una conversación. ¿Qué hemos hecho? Hemos explicado un problema, hemos desarrollado y explicado estos pasajes, hemos visto que el liderazgo toma tiempo y que debemos observar carácter, convicciones, cuidado y competencias para tener un liderazgo saludable. Pero eso debemos bajarlo en una conversación y eso ahí van a haber convicciones. ¿Cómo debería nuestro liderazgo diferenciarse del liderazgo secular? ¿Qué piensas de las problemáticas de los pastores? ¿En cuál de las 4C debes crecer? ¿Y cuál de las 4C estás bien? Tú dices, estamos desarrollando esto. ¿Y qué podrías empezar a hacer desde hoy, no mañana, desde hoy, para tener un liderazgo saludable? Así que voy a orar y quiero dejarlos ahí para que conversen en las mesas. Y luego tendremos un receso para tomar cafecito, galletitas y pueden seguir conversando. Pueden ir a tomar el café y llegar a las mesas. Pero conversemos, hermano, porque parte de la pedagogía de Dios para el aprendizaje es que no solamente se da desde la exposición de un púlpito, de una clase, sino que esas verdades deben ser bajadas a través de una conversación y escucharnos los unos a los otros.
Y es una forma de recordar y aprender lo que Dios ya nos ha enseñado. Así que quiero dejarlos con esas preguntas, pero hermanos, oremos con la esperanza del Evangelio. Padre, gracias porque esto no se trata de nosotros y quizás hemos cometido errores, pero bendito Evangelio que nos llama a arrepentirnos y te pedimos perdón, Señor. Quizás a veces nuestras estrategias son más administrativas, de multiplicación, quizás parecemos como pirámides en nuestras iglesias. Perdón, Señor, perdón, porque de eso no se trata. Pero gracias, Señor, porque tú una vez más, bajo el poder de tu Santo Espíritu, nos llamas al arrepentimiento y nos llamas a recordar que todo lo que debemos saber de ti, de la iglesia, ha sido revelado en las Escrituras y que nos has dado el poder de tu Santo Espíritu para escudriñarlas y que cuando nosotros vemos que somos incompetentes ante esta realidad, nosotros podemos mirar a Jesús, a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y tener la esperanza del Evangelio de que el que comenzó la buena obra en nuestras vidas la va a perfeccionar. Y eso es muy esperanzador. Es esperanzador saber que aquel que nos ha llamado por pura gracia, nos llamó y su mano poderosa, Señor, nos transforma. Y eso es muy esperanzador. Permítenos acercarnos a este tema con arrepentimiento y fe, porque es lo único que transforma. Permítenos, Señor, trabajar en las áreas débiles de nuestras iglesias locales, de nuestro liderazgo, y que nosotros podamos servirte para el honor y la gloria de tu nombre. Y gracias, Señor, porque una vez más tú nos muestras esta mañana que eres fiel al exponer tu palabra y enseñarnos quién eres tú y lo que quieres para tu iglesia. En Cristo Jesús, amén y amén. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra